No creo que sea la tecnología que venga a sustituir a los abogados, pero sí a los abogados que no sepan trabajar con tecnología. Es innegable lo que va a pasar, es que la adopción tardará más, tardará menos, pero todos la van a tener. Eso es una realidad. Yo creo que el acercamiento que tenemos que hacer al mundo universitario, que estén de primera mano cerca del que acomete un proyecto. Cuando hay gente que se incorpora, ¿no? Yo busco por un lado una base teórica, es la teoría y no tanto la práctica del día a día lo que te va a ayudar a resolver problemas complejos, ¿no? Abogados juniors, ¿no? Que les digo, no tengáis miedo a equivocaros, de verdad. Planteadme el peor escrito del mundo y a partir de ahí construiremos. Que los chavales vean que lo que están estudiando, oye, pues las empresas lo pueden materializar, que es algo práctico y eso motiva. Muchas veces los profesionales tenemos tendencia a recrearnos en el ámbito jurídico y lo que hay que captar qué es lo que realmente necesita el cliente. Cuestionar por qué me está preguntando eso el cliente, qué necesita, por dónde va, está bien enfocado, no, hay que llevarle por este otro camino y enseñar a la gente a cuestionar las cosas. Pues muy buenos días a todos y todas. Os agradezco la asistencia en este primer desayuno de la Universidad UTAMED. Para nosotros es un privilegio, como os he comentado, que podáis estar en este primer desayuno hablando de las necesidades del mercado, las necesidades, sobre todo el perfil o cuál es el perfil que se va a necesitar de los futuros alumnos que van a ser futuros empleados vuestros en vuestras firmas, y es de lo que vamos a hablar. En primer lugar, me gustaría que os presentéis cada uno de los 8 componentes que marca y que está formada esta mesa, que habléis un poco en un par de minutos, a ser posible, vuestra trayectoria y bueno, pues lo que consideréis significativo de vuestra biografía, ¿no?, profesional. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Bien, pues muchas gracias. Yo soy Joaquín López Avellaneda, soy abogado, me dedico al ámbito tributario y en la actualidad soy el director del área fiscal en PricewaterhouseCoopers para Andalucía Oriental, aquí en la oficina de Málaga. Por mi trayectoria pues he venido asesorando a empresas familiares, a la reorganización de su patrimonio, su planificación, también en comprobaciones de Hacienda, inspecciones. Y bueno, como estamos en la Costa del Sol, evidentemente pues a todos los no residentes que vienen aquí y que buscan pues una eficiencia en su planificación fiscal. También soy profesor en alguna escuela de negocio, de algún máster, y colaboro también con algún medio de comunicación, escribiendo artículos en prensa, y me gusta también estar muy actualizado en cuanto a la formación, porque creo que es la forma que tengo también de poder dar un buen servicio a los clientes. Muchísimas gracias. Gracias. Inmaculada, cuando quieras. Hola, bueno, pues gracias por haberme invitado a este desayuno. Yo soy Inmaculada Castelló, soy socia del área de Corporate, hago en Dentons, hago M&A, fusiones y adquisiciones, pero fundamentalmente centradas en el ámbito sanitario. Es decir, yo tengo una especialización sectorial porque pues a lo largo de los años, ¿no? Y en este despacho y en otros donde he estado sí que se consideró relevante que el abogado estuviera cerca del negocio y que conociera profundamente el negocio en el que asesoraba, y bueno, pues a mí me encantaba el ámbito sanitario. Entonces ahora fundamentalmente las transacciones en las que participo tienen que ver con clínicas, hospitales, laboratorios y cuestiones relacionadas con el sanitario, donde también se llega pues a geriátricos, ¿no? y a todo aquello que afecta, ¿no?, a la salud y a las personas. Y luego también hay un campo al que me he dedicado mucho, que es a la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito, en la salud, que es un ámbito en plena transformación y donde pues la inteligencia artificial ahora va a cambiar, ¿no?, el paradigma de cómo se prestan los servicios y ha conseguido precisamente, ¿no?, que se pueda avanzar de forma exponencial, por ejemplo, en el descubrimiento de nuevos fármacos en las vacunas del COVID, ¿no?, que sin la inteligencia artificial no se hubieran podido lograr tan pronto. Y eso es fundamentalmente a lo que me dedico.
Interesante vuestros testimonios, José Antonio. Tienes la palabra, gracias. Buenos días, soy José Antonio Castrillo, soy socio de Foro Mazars y estoy dentro del área de lo llamado derecho digital. Fundamentalmente nos dedicamos a todo que tiene que ver con el tema de privacidad, delitos informáticos, propiedad intelectual asociada a códigos o derechos de software, etcétera. O sea, el área, fundamentalmente, mi perfil es jurídico-tecnológico, vengo también del mundo tecnológico y también abarcamos servicios como el soporte tecnológico a las áreas jurídicas transversales, es decir, dotamos a los procesos jurídicos ya no solamente de herramientas de inteligencia artificial, que está tan en boga últimamente, sino tareas, automatización y robotización para evitar tareas repetitivas que durante muchísimos años la profesión ha estado ejecutando sin dar ningún valor añadido. Entonces, fundamentalmente, tenemos esa doble dualidad. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenos días, yo soy Pablo Atencia, soy socio del despacho Montero Aramburu, Gómez, Villares y Atencia, un despacho que tiene 10 oficinas con presencia en Andalucía, en Canarias y en Madrid, y una plantilla de 400 profesionales, ¿no? Mi incorporación a la abogacía me viene por tradición familiar. Me colegié en Málaga el año 94, es decir, hace ahora más de 30 años. La especialidad en la que he estado trabajando principalmente es civil, mercantil y el derecho de los negocios. Y la incorporación al despacho familiar que había fundado mi padre en el año 53, es decir, un despacho ya con más de 70 años de historia, yo creo que es de los más antiguos que hay aquí en Málaga, me permite, tanto de manera directa o indirecta, haber conocido un poco lo que ha sido la evolución jurídica en el ámbito jurídico aquí, por lo menos en Málaga y creo que a nivel nacional, ¿no? Hemos pasado de profesionales de la abogacía que trabajaban por cuenta propia, ahora pues en la gran mayoría a trabajar por cuenta ajena, profesionales que tenían unos conocimientos generalistas que podían llevar lo mismo a un tema penal que laboral, que civil, pues ahora a focalizar más en la especialización, y luego pues la evolución del mercado que ha llevado, yo entiendo, a buscar dos formatos de despacho. Bien el despacho boutique, muy especializado en determinadas materias que trabajan para determinados clientes, incluso para grandes despachos, o luego el despacho que presta servicios globales. Es decir, ha habido una evolución, sobre todo en el sector empresarial, del empresario clásico que tenía pues un abogado para los procedimientos, otro para los contratos, otro para la contabilidad, la fiscalidad, pues ahora pues despacho, por lo menos en nuestro caso lo que intentamos es dar esos servicios globales. Y luego por último la evolución también en las prácticas, es decir, antes cuando te incorporabas a la profesión entrabas como pasante y ya luego pues montabas tu propio despacho, y ahora ahora está todo como más arreglado con convenios con las universidades, ¿no? Y bueno, y de ahí yo creo que es una buena cantera de personas que vienen con muy buena formación a los despachos. Yo soy de los que piensa que cualquier tiempo pasado no es mejor, es decir, yo creo que la formación que tienen ahora mismo los jóvenes es muy buena, yo creo que a la vista está, ¿no? Y nosotros en el despacho tenemos esos convenios de colaboración, y sobre todo las carreras de doble grado o algunos que están muy especializados, donde vemos que hay muchísimas posibilidades que luego continúen en los despachos. Interesante. Luego profundizaremos, sí. Muy bien. Sí, se lo pasa. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación que también me habéis hecho. Estoy muy encantado de estar aquí y de compartir un poco mis pensamientos en relación con estos importantes temas que vamos a acordar. Mi nombre es Sergio Nebril, soy socio del despacho Cremades Calvo Sotelo en Málaga, codirijo el despacho, y bueno, Cremades Calvo Sotelo es un despacho multidisciplinar, con perfil internacional. Tenemos sedes abiertas en casi todas las principales capitales del negocio en el mundo. Mi perfil es fundamentalmente procesalista. He ejercitado la función jurisdiccional en el ámbito penal un tiempo, por el tercer turno. He sido juez de instrucción varios años. Luego soy de Madrid, he desarrollado toda mi carrera hasta hace 8 años en Madrid, en despachos como Albiñana Suárez de Lezo, en Dutil Abogados, ahora actualmente absorbido por Andersen. He sido socio director de 2 sedes de Martínez Echevarría, las sedes de Estepona Menilva, y he codirigido Sotogrande con
con Rafael Martínez Echevarría y su equipo, y llevo 2 años y medio en Cremades, y la verdad es que estoy encantado de vivir en Málaga, estoy encantado de estar aquí. Soy madrileño, pero soy malagueño de adopción, ¿no? Y creo que es muy importante estos temas que vamos a tratar, a los efectos de poder dar luz desde el punto de vista práctico de lo que puede demandar una universidad y unos estudiantes, y lo que podemos demandar nosotros como gestores o como directores de los despachos, ¿no? Con lo cual entiendo que el contenido que se va a tratar en el día de hoy, que espero que sea el primero de muchos, sea un beneficioso para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, buenos días. Disculpar la voz. Nada, soy Fabio López, soy director de gestión operativa y proyectos en CMS Alvillana Suárez de Lezo. Ya llevo cerca de 10 años innovando en el sector legal. Sí que históricamente me he dedicado al procesal, pero también una parte importante de mi trabajo es el implementar tecnología en todas las prácticas y áreas del derecho y servirnos de estas metodologías nuevas de trabajo, de la tecnología y de todo lo que tengamos a nuestra mano, pues para prestar un mejor asesoramiento a nuestros clientes y traer el sector legal al siglo XXI. Muchísimas gracias. Natalia. Bueno, yo soy Natalia Martos y bueno, pues comentaros un poquito que mi formación es de Derecho, pero también tecnológica. Yo he sido abogada in-house durante 12 años del Grupo Prisa y también de 20, si algunos recordáis aquella red social. Entonces estoy hiper enfocada al sector tecnológico. Después pasé por despachos tradicionales y bueno, viendo las dos experiencias y los dos lados de la mesa, como si dijéramos, decidí importar un modelo norteamericano que funciona mucho, que es un proveedor alternativo de servicios legales. Se llama Legal Army, lo fundé hace 7 años. Y bueno, somos en cuanto a ámbito de áreas de actuación, trabajamos en el derecho digital 360, todo lo que son datos, propiedad intelectual, contractual, tecnologías de la información, inteligencia artificial. Pero creo que lo más relevante aquí quizás no solo el ámbito de práctica, sino que hemos hecho una firma totalmente diferente en cuanto a las metodologías de trabajo, que tenemos incluso registradas para todos los empleados para aumentar su eficiencia y, como comentaba José Antonio, para evitar tareas repetitivas, y hemos implementado todo tipo de herramientas tecnológicas dentro de la firma para que los trabajos puedan salir con mayor agilidad, mayor rapidez y que los abogados no sufran por la carga del trabajo, ¿no? Estamos en nuestro 7º año y bueno, pues la cosa funciona muy bien. Parece que el mercado lo ha acogido, lo ha recibido muy, muy favorablemente, así que creo que es un modelo que está para quedarse. Muchísimas gracias, Natalia. Maite, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Maite Díez, soy socia de Baker McKenzie, de Manei, y bueno, pues hago como alguna más aquí en esta mesa, fusiones y adquisiciones, fundamentalmente dedicada a cliente internacional, operaciones transaccionales, y también he hecho mucho gestión en mi despacho. He sido socia directora de mi despacho muchos años y participado en muchos comités de mi firma de internos. También doy clases en la Universidad de Manei y bueno, quería daros la enhorabuena a UTAMED porque me parece una iniciativa estupenda la colaboración entre despacho y universidad para los despachos, la formación y bueno, el talento es de lo que tenemos, ¿no? Y lo más importante para un despacho, ¿no? Las nuevas generaciones que se incorporan y el tener el diálogo entre el despacho y la universidad me parece una iniciativa estupenda. Muchísimas gracias, Maite. Contigo terminamos esta primera ronda de presentación. Por mi parte, hacer una breve presentación de apenas segundos. Soy Lorena Pérez Campillo, ya me conocéis. Tengo, digamos, un perfil muy académico, aunque no me alejo de la actividad profesional. Soy doctora en Derecho y Nuevas Tecnologías por la Universidad Carlos III. He sido docente en escuelas de negocio como ESADE y en universidades como el MIT. Y aparte, pues bueno, de mi parte docente soy investigadora, pero también hago consultoría en cuestiones de inteligencia artificial y privacidad, sobre todo en ética de los datos y todo lo que esto conlleva. Bueno,
Ahora, si os parece, vamos a pasar a la ronda de preguntas que, habiendo escuchado vuestros perfiles tan interesantes, tan completos, tan multifacéticos, creo que además vamos a hacer una charla muy enriquecedora. Va a ser bastante interesante poder conocer vuestras perspectivas y vuestros puntos de vista, ¿no?, con las necesidades que se plantean en estos momentos, ¿no? Las preguntas que os quisiera plantear, o la primera pregunta, quisiera deciros que, considerando, ¿no?, esa importancia de que los estudiantes estén preparados para incorporarse en el mercado laboral, y viendo las necesidades que hay para adquirir esas habilidades, la capacidad de adquirir conocimientos, ¿no?, en entornos tan cambiantes, tan dinámicos, os quisiera preguntar qué conjunto de actitudes y destrezas consideráis más valiosas y que pueden permitir a estos jóvenes profesionales generar valor inmediato al integrarse, ¿no?, en organizaciones como las vuestras, ¿no? ¿Qué pensáis? Te cedo la palabra, Joaquín, para que comentes. Pues eso, quizás tenemos esos 2-5 minutos para que hablemos. Vale. Para mí hay una cuestión muy importante. No sé si con esto me cargo todos los manuales de recursos humanos, pero es que sean buenas personas y que sean capaces de trabajar en equipo, que sean leales, que sean honestos, que sean transparentes, que sean solidarios y que sean generosos. Y luego que tengan inquietud por aprender constante, sobre todo al principio, que sean esponjas a la hora de aprender, de ofrecerse, de buscar. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? La inquietud y las sanas ganas de llegar lejos también en la firma cuando entran. Yo creo que eso no evidentemente sin pisar a nadie ni nada, sino desarrollar una carrera profesional de una forma totalmente sana. Evidentemente buscamos perfiles, yo por lo menos en el departamento, que tengan al final una base técnica excelente, ¿no? Es una cosa no quita la otra. Base técnica para poder crecer, poder ofrecer el mejor servicio al cliente, pero a nivel interno, que es muy importante que el equipo trabaje bien y que se cree un buen ambiente de trabajo, porque ya de por sí el trabajo es exigente. Perfecto, muy interesante. Bueno, yo lo de que sean buenas personas, solidarios, etcétera, eso por supuesto, ¿no? Pero como abogados y como gente que circula por el mundo, ¿no? Es increíble, ¿no? Y lo poco valorada que está la amabilidad, el decir gracias, ¿no? Cuando trabajamos tantas horas, ¿no?, y de forma tan intensa entre nosotros. A mí, cuando hay gente que se incorpora, ¿no?, lo que yo busco, por un lado, una base técnica y una capacidad de esfuerzo. Yo creo que eso es el presupuesto, ¿no?, para que ya entren en la rueda. Y una base técnica, además, que a mí particularmente me gusta que haya sido como teórica, porque si no han podido teorizar en la universidad, luego no lo van a hacer nunca, y es la teoría y no tanto la práctica del día a día lo que te va a ayudar a resolver problemas complejos, ¿no? Es decir, cuando no puedes tirar del precedente o cuando no puedes tirar del artículo del código, etcétera. Entonces, pero luego, por otro lado, para lo que a mí me hace pensar que tienen ese elemento diferencial es la adaptabilidad y el interés por el cambio, ¿no? Porque estamos en un mundo en transformación y porque se producen dos cosas, ¿no? Es decir, que hay nuevos campos de estudio, y por mucho que hagamos, yo hago M&A, pero existen, ¿no? Se van produciendo nuevos ámbitos, pues que hay que estudiar, que hay que interiorizar y que el cliente demanda, y entonces eso tienen que necesariamente, ¿no?, tener esas ganas de aprender y de meterse en nuevos jardines. Y luego, por otro lado, también se produce otra circunstancia, y es que estamos en un momento en el que también cambia la forma de prestar los servicios. Es decir, y esas ganas, ¿no?, el interés por el cambio, la adaptabilidad, el hecho de pensar de, oye, hacía esto así, ¿no?, un checklist o una due diligence, hacía así, pero ahora soy capaz, ¿no?, voy a intentar hacerlo de esta nueva forma que al cliente le va a resultar más
digerible, que el cliente lo va a demandar, que vamos a evitar tareas repetitivas, etcétera. Ese pasar de la forma tradicional a la nueva forma, no todo el mundo quiere, porque a la gente le gusta sentirse, ¿no?, en su ámbito de confort, y no todo el mundo quiere pasar. Y yo particularmente valoro, ¿no?, esa gente que en cambio sí que dice, oye, vamos a adoptar esta nueva forma porque esto va a ser mejor para el cliente y mejor para nosotros. Interesante. Sí, bueno, yo creo que el punto de partida, que yo creo que es bueno, yo creo que es obvio, pero hay que decirlo, es una sólida base jurídica. Como bien ha comentado Inma, yo creo que la tienes a comenzar o a incorporarte a un puesto de trabajo. Pero además de una sólida base jurídica, creo que hay otros skills, otras características del perfil que son importantes, como una buena comunicación oral y escrita. Creo que eso es fundamental para nuestra profesión. Creo que eso se debe aprender antes de incorporarte a un puesto de trabajo, al menos, como digo, como punto de partida. Hay una característica, yo creo que es muy importante, que es esa capacidad de análisis de datos. Decíamos que hace muchísimos años la información la teníamos y ahora accedemos a muchísima información, en ocasiones a determinada información. Y esa capacidad de gestión del dato, de gestión de análisis del dato, a veces es complicada. A veces tenemos en nuestra profesión, desde el punto de vista jurídico, muchísima información. Hay que analizar esa información para resolver lo que demanda nuestra profesión, que es la resolución de problemas, ¿vale? Y creo que eso, a día de hoy, creo que es muy importante para las nuevas. Hay algo que Inma ha comentado que es muy importante, que es la gestión del cambio. En la gestión del cambio, yo creo que esa resistencia la tienen las nuevas generaciones, las antiguas, la hemos tenido siempre por nuestra área de confort, pues nos cuesta salir de esa área de confort. Pero día a día, en los tiempos que corren, antes lo que estábamos comentando, la evolución de la sociedad es muy rápida. Y lo estamos viendo en los últimos momentos con el cambio tecnológico. El cambio tecnológico supone que las nuevas generaciones ya vienen con conocimientos tecnológicos. Esa resistencia al cambio es menor. No olvidemos que otras generaciones, pero es fundamental que romper esa resistencia al cambio, porque lo que hace es mayor eficiencia en nuestro trabajo. Es decir, lo que estamos haciendo es que todos los procesos de las áreas jurídicas, lógicamente al soportarlo con tareas o con infraestructura tecnológica, quiero hablarlo en el sentido más amplio, lo que hace es mayor eficiencia y, lógicamente, un ratio de margen de costes mucho menor. Y hay algo que también quería comentar, que quizás se nos obvia en este tipo de reuniones, que es la empatía. A veces la tecnología hace que lleguemos a ser menos empáticos, y creo que en nuestra profesión es fundamental la empatía con el cliente, entender al cliente para resolver precisamente ese tipo de problemas. Creo que la conjunción de todas estas características, todos estos skills, es fundamental para ser un buen profesional en nuestro ámbito. Bueno, nosotros partimos de la base de que los abogados somos prestadores de servicios a los clientes, ¿no? Yo creo que el cliente al final es quien principalmente debemos de focalizar, y por eso los compañeros deben de estar impregnados de una filosofía que tengan asumida que el cliente es sobre el que gira prácticamente toda la actividad del despacho. Y claro, ahí evidentemente a la hora de hacer la evaluación, pues analizamos sus actitudes personales, analizamos sus conocimientos técnicos, que son fundamentales, ¿no? Y luego incluso la labor comercial, en el sentido no de generación de negocio, ¿no?, sino de esa empatía que tú comentabas, de tener capacidad de llegar al cliente, de prestarle servicio, porque muchas veces los profesionales tenemos tendencia a recrearnos en el ámbito jurídico, y lo que hay que captar, que es lo que realmente necesita el cliente, ¿no? Y en ese sentido, donde siempre iría complementado, evidentemente, las actitudes, pues con que sean buenas personas, sean buenos profesionales, sepan trabajar en equipo y tengan aspiraciones profesionales. Para eso es muy importante que haya una carrera profesional donde ellos puedan verse reflejados a unos cuantos años dentro de la firma, ¿no? Pero principalmente en el sentido de tener conciencia de que, en definitiva, somos prestadores de servicios que estamos al servicio de nuestros clientes. Muchas gracias. Bueno, pues yo suscribo los comentarios y conclusiones de todos los compañeros que han depuesto hasta el momento, ¿no? Porque fundamentalmente partimos de la base de que necesitamos efectivamente este tipo de cualidades de las personas y de los abogados que vamos a incorporar a nuestras firmas. Pero yo daría un matiz en ese sentido, diría que también que pudiéramos facilitar a las personas que empiezan una andanza como abogados, que no tengan miedo a equivocarse. Es decir, no tened miedo a equivocaros, porque a mí me pasa muchas veces cuando gestionas equipos,
equipos, cuando gestionas, tienen el miedo a, es que le voy a hacer el mejor recurso del mundo, se lo voy a dar a Sergio para que lo lea. Es que si haces el mejor recurso, sobra Sergio. No sé si me entiendes, ¿no? O sobra él. Con lo cual, encantado de que te puedas equivocar, ¿no? Porque en todos nos hemos equivocado, ¿no? Y si todos nacemos ahora, y un poco, entrelazo un poco ahora mismo con las herramientas digitales de las que disponemos, que no disponíamos hace 20 y tantos años cuando yo tenía pelo y era rubio, ¿sabes? O sea, por eso os digo, ¿no? Que esas herramientas me parecen muy bien utilizarlas, pero utilizarlas en buena lid, ¿no? No corrompiendo lo que es el espíritu de esas herramientas, ¿no? Porque al final eso ayuda mucho, pero puede perjudicar, ¿no? Y por eso digo que también, ahondando en todo, por supuesto, la capacidad técnica, la expertise, la gestión del tiempo, la autonomía, que todo... Es un poco los feedback y los valores tradicionales. Por favor, no os equivoquéis. Yo se lo digo a mis abogados juniors, ¿no? Que les digo, no tengáis miedo a equivocaros, de verdad. O sea, planteadme el peor escrito del mundo, porque a partir de ahí construiremos, ¿no? Con lo cual, bueno, es un poco ese matiz que quería dar, ahondando en todos los argumentos que ha habido, que me parecen fantásticos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es que yo creo que hay que ser creativos, ¿no? Con las soluciones, y es un poco el punto que daba Sergio. Sí que al final antes había cambios que tardaban en cristalizar, pues yo qué sé, generaciones, y ahora estamos viendo como una misma generación, estamos viendo cómo cambia la profesión y cómo está cambiando la economía varias veces, ¿no? La economía del siglo XXI es más tecnológica, es más digital, es más global, y tenemos que prepararnos para trabajar en ese contexto. La abogacía es cosa de confianza, ¿no? Y es lo que tenemos que intentar, que nuestros clientes confíen en nosotros para solucionar sus problemas, y tenemos que ser conocedores porque las relaciones comerciales, porque la economía, todo se está produciendo en este mundo cada vez más digital. No es ya que nos sirvamos de la tecnología, que por supuesto que sí, para ser más eficientes, para hacer mejor nuestro trabajo, sino que tenemos que ser conocedores de toda la tecnología que hay en el mundo. Ahora mismo una persona que haga derecho inmobiliario tiene que saber de tokenización de activos. Una persona que, una persona que haga procesal tiene que saber de justicia electrónica y cómo funciona el Internet, cómo funciona todo esto. Entonces sí que es verdad que la sociedad del siglo XXI es una sociedad tecnológica, es una sociedad digital, y nada tiene esa capacidad para cambiarlo todo, ¿no? Y ponerlo patas arriba como la tecnología. Entonces tenemos que intentar sumarnos a ese cambio. No creo que sea la tecnología que venga a sustituir a los abogados, pero sí a los abogados que no sepan trabajar con tecnología, porque van a quedar al final fuera de todo esto. Totalmente. Gracias, Fabi. Natalia. Bueno, pues yo voy a hacer mi carta a los Reyes Magos de lo que quiero de mis ofertas de empleo, a ver si lo consigo. Para mí, fundamental, la base técnico-jurídica tiene que ser sólida. Si no hay conocimientos de derecho y están bien estructurados como tiene que ser, no es posible, ¿no? Entonces, fundamental esto. En segundo lugar, la orientación a cliente. Al final trabajamos para clientes, y hay que desarrollar una serie de capacidades verbales, de comunicación, de trasladar las ideas de una manera sencilla, porque al final, como comentabas, no deja de ser una profesión que se basa en la confianza, es intuito personal, y por lo tanto, por mucha tecnología que haya, si al final no consigues ese enganche, esa conexión con el cliente, que te mira a los ojos y digas, confío en ti, sigo adelante, eso es imposible. Esto a veces viene de serie y otras veces yo creo que se puede trabajar. También el conocimiento y la adaptación a la tecnología. Conocimiento de la tecnología porque vamos a tener que analizar un montón de herramientas tecnológicas, y entonces tener ese mindset ya y salir con esa capacidad de poder entender cómo funcionan las cosas es fundamental. Pero también para utilizar las herramientas que vienen y que ya están en el mercado para gestionar las tareas jurídicas. Todas las herramientas de Legal Tech. Fundamental, aunque parezca obvio, el inglés, porque en una sociedad globalizada, si no tienes un inglés y además un inglés C2, es complicado hacer negocios a nivel global, muy complicado. Y por último, la orientación a negocio. De la facultad salimos con las normas muy claras, parece que hay que cumplir todo al pie de la letra, pero luego la vida y la experiencia te enseña que eso no es tan así, sino que hay que ser un poquito más flexible, tener cintura, y hay que educar al abogado a... Tú has aprendido esto, pero no es una cosa que sea palmaria, ¿no? O sea, tienes que ir adaptándote a las necesidades del cliente, porque al final tenemos que darle servicio al cliente que tiene que salir adelante, y eso es una cosa que se educa mientras está dentro de la firma, yo creo. Por supuesto, buena gente, por supuesto, adaptabilidad al cambio, y una cosa que ojalá que siga, que es el tema de la lealtad, ¿no? Porque veo que últimamente pues la gente más joven como que salta muy rápido en esta sociedad de la inmediatez
y que corriendo se quiere ir a otro sitio y luego a otro sitio, a otro sitio. Entonces veo como que ojalá volvamos a ese punto de pues criarte en una firma desde el principio, desde que sales de la facultad. Que sea tu casa, sea exactamente. tu lugar de aprendizaje, donde voy a crecer, voy a sentirme cómoda, arropado, pero voy evolucionando, ¿no? De la mano de quien me ha ido arropando, ¿no? Ese concepto del maestro, ¿no? Como en la docencia tenemos nuestro maestro. Efectivamente. Que se está perdiendo, ¿verdad? Sí, que ojalá volviéramos a eso, porque luego ya puede evolucionar en su carrera, ir a otros sitios, es lógico que quiera vivir ocurre otras... en Estados Unidos, ¿no? Que es verdad que duran 2 años, ¿no? Pero hay ya un salto y quizás a lo mejor ya hay una madurez profesional, ¿no? Efectivamente, pero que sí que tengan ese compromiso de claro, formación, porque lo que van a adquirir en firmas como las que trabajamos es súper relevante, y ese proceso de aprendizaje es tan valioso que irte de repente desenganchar para conectar en otro sitio no tiene sentido. Entonces ojalá volvamos a un poquito más de permanencia y un poquito más. ¿Cómo se podría conseguir, Natalia, quizás? Pues bueno, es complejo, pero yo creo que es complejo porque, como te digo, los estímulos que actualmente se presentan, que son casi dopamínicos, de repente ellos ven ofertas y dicen, quiero ir aquí, quiero ir allá, y no se dan cuenta de que al final un currículum que tiene un año una cosa, otro año otra cosa, es inconsistente. Claro. Porque lo que demuestra es que no tienes la capacidad de centrarte en un sitio, de aprender una metodología. Más adelante ya podrás ir avanzando haciendo otras cosas. Sí. Nosotros estamos ofreciendo todo tipo de facilidades, planes de carrera muy claros para que ellos no se sientan... Desde el inicio. Eso es, planes de carrera con las cosas muy claras. En este año vas a ser esto, en este año serás esto otro, y evaluaciones constantes, donde ellos dan mucho feedback y sobre todo darles protagonismo, ¿no? Que puedan lanzar áreas, darles responsabilidad. Eso está funcionando bien. Pero aún así ocurre en rotación, y ahí estamos en un momento de rotación, sobre todo en el ámbito de junior. ¿Creéis que es por una cuestión, lo que les mueve esa dopamina, ¿no? ¿Es un tema económico? ¿Son otras cuestiones que ya no son tan económicas como la flexibilidad? Porque esto lo hemos hablado muchas veces en el MIT y nos preguntamos ¿qué es lo que les retiene? ¿Qué es lo que les hace estar en donde están? ¿Son incentivos económicos? ¿Son carreras profesionales que les apoyemos con formaciones? ¿Es poder salir a las 6 de la tarde exacto y no llevarse trabajo? Que esto es algo complejo en nuestro ámbito. Es muy buena pregunta. Yo creo que es una combinación de ambos. En muchos casos se van por un tema meramente económico, pero no se están dando cuenta de que la subida que le están ofreciendo, si la mensualizas y si le quitas los impuestos, es la falta también ridícula. De experiencia. Yo creo que esa visión... Dentro de 5 años. Es que yo creo que han cambiado los valores de nuestro... Es que yo creo que los valores que teníamos ahora, los que tenemos más de 30 y menos de 50, bueno. Lo digo un poco porque yo creo que teníamos otros valores, yo creo, ¿no? Porque al final, yo hablo un poco por mi experiencia, ¿no? A mí me gustaba crecer, como bien decía ella, ¿no? Y decir, yo no he pensado nunca cuánto voy a cobrar ni cuánto tiempo voy a estar. No, porque a mí mi sueño era ser abogado y yo, oye, estaba feliz, encantado. Lo que pasa es que estos valores de ahora, yo creo que las generaciones nuevas no las tienen. Yo creo que van a otra guerra, ¿no? Que no digo que sea mejor ni peor, ¿eh? Pero en este caso, para su promoción y para su desarrollo profesional, es una piedra en el camino. Aunque se crean que es que voy a ganar 3.000 euros más al año. Ya, pero ¿dónde vas a estar dentro de 5 años, querido? ¿No? Eso es un poco lo que no piensan, ¿no? Y lo que yo por lo menos sí he pensado o pensaba cuando empecé esto hace tiempo, ¿no? Con lo cual suscribo totalmente lo que has dicho y lo comparto, ¿no? Pero es un tema más de valor interno que es ajeno a los despachos y a los que los dirigimos, ¿no? Con lo cual, eso es lo que puedo hablar. Sí. Bueno, quizás antes de entrar en qué se aprecia de un abogado, yo insistir, hablando de este tema de cómo retienes. Y yo creo que la gente no se pone en el mercado por la parte económica, creo que se ponen por otros... O sea, me parece más importante el tema de carrera profesional, de formación, de que se sienta que están aprendiendo, y en general la experiencia que tenemos nosotros es que cuando la gente cambia es porque piensa que encuentra un proyecto mejor de futuro y de carrera, que quizás eso en los despachos tenemos que tener muy claro que el tener una carrera y ofrecer unas expectativas de carrera y que tengan claro a dónde pueden llegar y que estén haciendo trabajo interesante, creo que a la gente joven les motiva mucho. O sea, que necesitan hacer cosas variadas, necesitan
necesitan cambiar, están acostumbrados a hacer muchas cosas diferentes porque, bueno, pues porque ahora la vida va muy rápido y todo va muy rápido y yo creo que les motiva mucho el trabajo también, no necesariamente el dinero, pero bueno, es un poco de todo. En cuanto a las habilidades es difícil porque, claro, habéis dicho pues, muchas cosas. Yo quizás insistir en alguna que nos ha comentado. Me parece que todavía la formación en las universidades es muy teórica, al menos en algunas universidades, y lo que sentimos es que cuando viene la gente joven no está acostumbrada al caso práctico, no ha visto un contrato, no sabe negociar, no sabe cristalizar todo eso que sabe en la teoría y aplicarla a lo que nos preguntan los clientes. Y eso me parece que es importante, que en las universidades se insista más en los casos prácticos. Y dentro de que la formación teórica, bueno, pues es fundamental y tener los conocimientos básicos es súper importante y es imprescindible. Y luego hay otro tema que me hacía gracia leyendo vuestro folleto, brochure, lo que nos mandasteis, es el tema tenéis un lema que es atrévete a pensar, ¿no? ¿O cómo es? Y a mí me parece que el pensamiento crítico, ¿no? El que la gente tenga esa iniciativa de cuestionar por qué me está preguntando esto el cliente, qué necesita, qué es lo que quiere, por dónde va, está bien enfocado, no, hay que llevarle por este otro camino. Me parece muy, muy relevante el pensamiento crítico y enseñar a la gente a cuestionar las cosas y a pensar y que no les importe equivocarse, ¿no? Y que no les importe preguntar, conseguir toda la información. Y que admitan esas correcciones, que no las admiten. Quizás surge a lo mejor percibís ese ego, ¿no? del junior que... La forma de afrontar eso... Esto es muy importante, porque quizás a lo mejor desde las propias universidades podríamos trabajar esto. Claro, ¿cómo lo podemos hacer? La gestión, que ya es un tema también de la sociedad, que ya quizás hay otro debate, ¿no? Pero trabajo en equipo y la capacidad de poder gestionar la frustración desde el momento cero en el que te incorporas en una organización es importante. Superar las críticas, aceptarlas, asimilarlas, hacerlas propias. Oye, voy a aprender, ¿no? Porque yo creo que también ya son maduros cuando... O sea, no tienen tampoco que afrontar las críticas poniéndose quizás no a llorar, ¿no? Sino, oye, vamos a verlo y además saben que cuentan con nuestro apoyo, que si ellos ganan, nosotros ganamos. O sea, que todos ganamos, ¿no? Si tu padre nunca te ha dicho que no, ¿por qué te lo va a decir un compañero? Entonces, claro, y yo creo que todavía no nos han llegado a los despachos, ¿no? Esas generaciones, ¿no? Criadas en un entorno especialmente cómodo, pero bueno, eso llegará y claro, es el primer momento en el que se van a enfrentar con algo pues que no era lo que ellos esperaban. Pero yo antes de pasar a ese tema, sobre el tema de la retención, también quiero poner encima de la mesa una cuestión, ¿no? Y que es que también les hemos cambiado las reglas del juego a los chicos. Es decir, cuando nosotros empezamos, pues a mí me acuerdo que en la entrevista que hice para el primer despacho en el que trabajé, donde coincidí con Joaquín hace muchos años, a mí me dijeron, si tú lo haces bien y continúas, en 10 años serás socia. Yo eso no se lo puedo decir a ningún chico hoy, porque es que sé que no lo va a ser. Es decir, el negocio pues ya está en otra etapa de maduración, de tal forma que es muy complicado que alguien que entre en 10 años sea socio, no sé, salvo que pues haya un accidente, ¿no? Y vayan todos los socios de un despacho en un coche y fallezcan. Y claro, y luego por otro lado, cuando nosotros entramos, pues la economía hacía que con el sueldo que nos pagaban cuando empezamos, pues bueno, pues podíamos tener una vida razonable y vivir más o menos donde, bueno, pues en un lugar que nos gustaba tal. Eso no es así ya. No tanto porque les paguemos mal, sino porque las circunstancias han cambiado de tal forma que ahora pues o necesitan la ayuda de sus padres, lo cual me parece dramático, que tú trabajes de sol a sol y tus padres te tengan que dar dinero, o compartir piso con 5,
Y claro, ese cambio en las circunstancias en la que prestan sus servicios, donde ya la carrera no la tienen tan clara, porque pues igual también les hace moverse, ¿no? Claro, les hace moverse porque dicen, pues es que esto es mi casa, pues no lo sé, porque claro, también hay una por auto, lo que sea, ¿no? Es decir, no voy a ser asociado senior con 55 años, que es a lo que algunos se ven abocados. Entonces, claro, muchas veces yo creo que desde nuestros puestos de, pues eso, de gestores, ¿no? Socios, tal, no acabamos de ver dónde están los chicos y es en un lugar muy diferente al que estábamos nosotros. Interesante, que no me la había planteado. Yo, si me permitís, yo en este tema creo que, como bien ha comentado Natalia, la inmediatez creo que es fundamental. Creo que la rotación muchas veces de los profesionales, y estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Inma, la inmediatez como sociedad, lo que estamos creando como sociedad, creo que hace al profesional querer llegar a una meta mucho antes de la madurez o de consolidar determinadas etapas en el camino. Creo que ya es una motivación económica, puede ser, pero quiere llegar a esta meta en 2 años, cuando ese periodo puede ser mucho más largo, porque también como sociedad le estamos vendiendo que todo es inmediato, todo. Entonces eso es un problema. En cuanto a la frustración, yo creo que la profesión no puede desligarse de la sociedad. Como bien ha comentado Inma, eso tiene que nutrirse desde la familia hasta la universidad. Puede hacer algo, pero es complicado. ¿Por qué? Porque en el trabajo realmente es cuando no vas a estar tan protegido. Es decir, te van a decir que no porque te tienen que decir que no. Y si eso no lo has mamado de antes, lógicamente va a ser complicado. Por eso digo que desligar la profesión de jurídica de la sociedad, pues es complicado. Entonces a lo mejor también hay que, no tanto de la universidad, pero el plantearse desde el punto de vista social, qué estamos haciendo nosotros también mal con los jóvenes y qué no estamos haciendo mal. Porque al final estamos dotando de una responsabilidad, es que se cambian, es que a lo mejor nosotros estamos promoviendo esos cambios indirectamente. Un poquito que también quería comentar. Si me permite. Yo muy breve. Antes comentaba la evolución que se ha producido en la profesión, y es verdad que el abogado clásico de hace décadas no tiene nada que ver con el actual. Es decir, antes se salía de la facultad, hacía la pasantía y te ponías de acuerdo con varios amigos y montabas un despacho, ¿no? A riesgo y ventura, ¿no? Bueno, ahí había un elemento motivador en el que, bueno, iba como autónomo, digamos, iba a riesgo y ventura y digamos, el proyecto era tuyo, tú lo trabajabas y ibas creciendo, ¿no? La evolución de la sociedad ha llevado a que todo se ha industrializado, digamos, todo se ha socializado más, creo que para bien, porque al final nos hemos ido adaptando a una sociedad donde cada vez hay más oportunidades, pero claro, esas oportunidades están más socializadas. Antes a lo mejor destacaban determinadas personas, ahora mismo es verdad que ves una gente joven muy formada, pero con pocas perspectivas porque están compitiendo con muchas personas en igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí lo que habría que animar es a que cada uno, dentro de los despachos donde estén, pues intente progresar lo máximo posible y tener siempre abiertas las puertas. Los despachos mismos también muchas veces le animamos, oye, si tú tienes una iniciativa dentro del despacho que pueda sumar el salario emocional, ese que siempre tanto se habla, ¿cuál es el que tú quieres, ¿no? Por eso la política de recursos humanos es muy importante dentro de los despachos. Incluso, oye, si tiene oportunidad de abrir una nueva línea dentro del despacho donde pueda progresar, pues yo creo que por ahí por donde se puede trabajar, es buscar esa motivación, esa pasión por el trabajo, que lo tienes muchas veces cuando eres autónomo, cuando dependes de ti, no cuando dependes de terceros. Entonces tienes que buscar ese equilibrio. Yo lo que entiendo es que va a depender un poco del tamaño de la firma. Yo recuerdo cuando he sido directora de área de nuevas tecnologías para una firma que tenía varias sedes en España, éramos 30 trabajadores. Recuerdo que precisamente a mí me ofrecieron esa posibilidad, ¿no? De, oye, viendo que tú, Lorena, eres especialista en esto, tienes experiencia, te damos la posibilidad. Pero claro, yo no sé en Dentons, no sé si Baker McKenzie se podría abrir esa posibilidad de que un alumno que salga de UTAMED o de la UNIR proponga una línea, no sé, de fintech, podría decir, ¿no? O incluso una línea de servicio, que se haga lo hemos visto, que lo han hecho igual, lo han hecho KPMG, ¿no? Han hecho sus propias líneas de servicios proveedores alternativos, han creado su propia línea de Legal Tech, o sea, y que muchos de vosotros lo hacéis, y que me parece muy interesante. Y yo, si hubiera tenido posibilidad de tener un departamento de tecnología,
o incluso que me hubieran dado un poquito de tiempo, lo hubiera externalizado y hubiera abierto esa línea. Estoy muy segura, ¿no? No me dio tiempo porque ya estuve en docencia. Entonces, yo entiendo que sería diferente. No sé, quizás, o a lo mejor me estoy equivocando. No sé, yo creo que cuando tienes un despacho más grande, pues tienes más prácticas y tienes más cubiertas todas esas necesidades, pero precisamente también porque tienes más recursos, pues das las posibilidades de abrir quizás o líneas de práctica o sectores industriales o sectores de especialización. Pues es importantísimo ahora mismo la especialización por sectores, farma, IT, energía, en fin, hay una serie de áreas que se pueden desarrollar y que son muy relevantes, y especializarte en el negocio del cliente pues es algo que también, en fin, yo sí que creo que los despachos, incluso despachos grandes con muchas prácticas, te pueden dar muchas áreas donde alguien puede tener un nicho para desarrollar, y precisamente un poco el espíritu empresarial y de emprendimiento, yo creo que también es algo que deberíamos fomentar en la universidad, que entiendo que además vosotros lo tenéis muy claro desde UTAMED, de esa parte de provocar a los alumnos para que hagan cosas y hagan proyectos y tengan iniciativa. O sea, que me parece que sí puede ser. No, quería comentaros, yo, claro, tengo una firma pequeña, entonces es muy diferente porque es tremendamente flexible. Entonces, al dedicarte a lo que es la economía digital en general, que es el ámbito que trabajamos, sí que veo como caso de éxito lo que nos ha sucedido. O sea, hay dos áreas fundamentalmente en mi empresa que están muy definidas, pero dentro de una de ellas, que es todo lo que es tecnología contractual y regulatorio, es alucinante cómo se han ido creando, erigiendo figuras, líderes. Uno ha hecho la especialidad de FinTech, pero de una manera tremendamente natural, porque tenía una querencia a los clientes más financieros y ha empezado a enfocarse de tal manera que ha creado él solo una línea de absolutamente FinTech. Entonces, por otro lado, como tenemos por la petición y la demanda de los clientes, mucho cliente del mundo e-health, que tiene una convergencia absoluta entre contrato tecnológico, dato sensible, hay ahí una serie de aristas que cuando tienes 4 o 5 y tienes el know-how y lo entiendes, pues también se ha hecho una especialización. Utilizas las herramientas, los procesos, que es muy importante que tener. Eso es. Lo utilizas para esto, y podemos decir que somos y que tenemos la mano, dicen, quiero llegar a... Correcto, y o sea, de manera natural, poquito a poco van asumiendo los asuntos, uno de FinTech, el otro se centra más en eHealth, por ejemplo. Otro tiene querencia por el tema legal tech en este caso, y otros se han enfocado mucho en la inteligencia artificial, de tal manera que ellos solicitan, levantan la mano y dicen, Natalia, ¿puedo ocuparme de esto? Digo, adelante, por supuesto, con supervisión, y vamos creando el área de práctica. Entonces ha sido para mí maravilloso cómo ellos han tomado las riendas, y eso sí que es un salario emocional, como comentabas, magnífico, porque digamos que se arrogan ese título y el lujo de haber montado un área de práctica que nos da una ventaja competitiva. Es precioso verlo. Como... ¿El lienzo en blanco puede ser quizás entonces un incentivo para retener talento, podríamos decir? ¿O la posibilidad de liderar algo de cero, construir? ¿No? Exacto. Y además, siendo ellos conscientes y dándose cuenta de que quizás no tiene una carrera profesional muy amplia. Correcto. Entonces, como que se refuerza la autoestima profesional de ese junior, que además también, insisto, sin olvidar que tienen que aprender a gestionar la frustración, ¿no? De eso tienen que ser corregidos, pero siempre van a mantener oye, me han dado la oportunidad para hacerlo, ¿no? Sí, y es un premio que ellos sienten como con un orgullo, y si tienen dedicación, ojo, primero hacen sus tareas y luego tienen que hacer esto en, digamos, de extraescolares. Y ves que se involucran y que se quedan hasta tarde porque quieren sacar el área de práctica. Eso es precioso. Esto me recuerda a lo que queremos implicar con la clínica jurídica, que precisamente va a colación. Sí.
va a colación de esto que os quiero proponer, ¿no? De la importancia de que las empresas estén cerca de las universidades y centros educativos, ¿no? Y nosotros ahora estamos trabajando en la clínica jurídica para construirla, además con muchísimo cariño. Queremos hacer un proyecto en el que se ideen necesidades, que se detecten, que haya actores que puedan intervenir, como pueden ser asociaciones, grupos vulnerables, ¿no? Ciertas condiciones que bueno, pues hay algunas comunidades que no pueden permitírselo por temas económicos, y nuestro alumnado pueda de primera mano, ya desde cuarto de grado de Derecho, incorporarse en estos proyectos, hacer bien pues tipo de microconsultas o algunos informes, o incluso otro tipo de iniciativas como es formación, y creo que también eso les fomenta y consolida esa autoestima que estamos diciendo. Pero hay otro tema también interesante, que es el de la iniciativa de soy importante. No necesito terminar la carrera y soy importante. Y puedo ayudar a esta persona, este refugiado que viene, que no tiene capacidad, que a lo mejor no habla el idioma. Yo conozco casos aquí de amigas de Málaga, me han contado temas bastante duros, de personas con recursos económicos, pero no tenían accesibilidad, en el sentido de que quizás habría que pues bueno, tener una cercanía, profesionales adecuados, y ya podemos abrir también otro debate de la importancia del legal design, que esto ya sería otra cuestión, ¿no? Pero quería preguntaros qué opináis de la importancia, ¿no? De que las empresas estén conectadas, ya no solamente universidades con empresas, también con sociedad, ¿no? Que esto es un poquito lo que quizás ya estamos escuchando mucho, de la importancia de ser socialmente responsable, ¿no? Pero que es que al margen de esto es que está repercutiendo también en el alumnado, que es el que vais a recibir vosotros y que va a ser talento y valor para vosotros. Entonces, claro, si les podemos empezar a generar esa responsabilidad, es que ellos cuando llegue, por ejemplo, el viernes, que es cuando se reúnen o tienen videoconferencias, van a estar deseando que llegue ese viernes para sentirse lo que van a ser de mayores, que les va a tocar al tiempo, ¿no? De hecho, este tipo de actividades estamos pensando incluso ver la posibilidad de convalidarla parcial o totalmente con el practicum, y de hecho que pudieran también trabajarlo en el TFG o en el TFM, ¿no? Sobre todo para... Y eso es tener conocimiento de base. O sea, ya no tantas cosas, sino, oye, especialízate si de verdad te gusta familia, de verdad te gusta temas tecnológicos, empieza ya incluso. Y ya vas a ver cómo la sociedad, tú reportas valor, la sociedad te lo devuelve también, ¿no? Entonces ahí cubres muchas cuestiones, a las firmas y a la universidad también cubres una parte muy importante de que somos socialmente responsables y demás, ¿no? Esto lo importante ahora que es. Y bueno, quería conocer un poco cómo lo veis, vuestras perspectivas. Experiencia, al hilo de lo que comentabais también del protagonismo, estamos haciendo en Málaga una experiencia que creo que se puede trasladar a lo que has comentado, de acercarnos a las empresas emergentes, y creo que se puede trasladar a la universidad. En Málaga está el edificio Rayo Verde, donde están todas las incubadoras y todas las empresas que inician nuevos proyectos. Nosotros allí en la firma tenemos un despacho con 2 ordenadores, una fotocopiadora. Ahí la idea es que los perfiles más junior que se vayan incorporando estén allí. De hecho, estamos muy empeñados en utilizar bien ese espacio para que estén de primera mano cerca del que acomete un proyecto, ¿no? Y tomando un café, no sé si a lo mejor habría que quitarse la corbata y ir allí tranquilamente, pero que ellos mismos recién empezado su carrera profesional, se toman un café con los que están emprendiendo y les cuentan, no sé, lo que es un pacto de socios, si fiscalmente montan una sociedad o no. Es decir, y eso les ayuda mucho a lo que habéis comentado, decir, oye, esto lo estoy haciendo yo, ¿no? Pues trasladar eso, yo creo que el acercamiento que tenemos que hacer al mundo universitario, que hasta ahora lo que hemos hecho sobre todo aquí es simplemente pues ir, contar nuestra experiencia a los alumnos, hacer las típicas ferias de empleo y tal, ir más allá, y estoy de acuerdo con eso. O sea que un poco llevado a la medicina, lo que hacen los propios médicos que ya antes de terminar la carrera pues van yendo al hospital y van de la mano de un médico experto que les va explicando, pues mira, hay que ir por aquí, llevarlo al mundo jurídico.
Y ahí uniendo, no sé si quitaron la corbata, pero desde luego que nos la estamos aflojando. Y entonces es verdad que ahora en los despachos en la carrera no es tan rígida como era, ¿no? Que tú casi desde que entrabas de junior en un despacho ya sabías qué se esperaba de ti en cada una de las categorías, qué tocaba, qué no tocaba. Ahora sí que vemos que se está enriqueciendo la cosa, que vamos a modelos más ágiles. Yo siempre digo que lo de fusionar tradición y vanguardia no es algo exclusivo de la cocina, que nosotros también podemos hacerlo, y va a haber cosas del modelo anterior que teníamos que yo creo que nos va a seguir sirviendo, como lo que hablábamos pues del modelo maestro-aprendí, ¿no? De que con el que hemos aprendido tantos, y hay cosas de la profesión y ese gusto por la excelencia jurídica que sigue siendo indispensable. Entonces sí que hay cosas de la profesión que por supuesto van a seguir siendo el eje central, pero yo creo que sí que ahora el quitarnos esa rigidez, el que haya la posibilidad de que haya carreras alternativas o posiciones alternativas al abogado que va camino a la asociatura, yo creo que también puede enriquecer mucho nuestras organizaciones y que al final van a ser maneras de ejercer la abogacía, de estar dentro del sector, y a lo mejor no necesariamente con esa amplitud de miras, porque a lo mejor sí que es verdad que en la vida hoy no te lleva a fijarte en metas a tan largo plazo, ¿no? Yo creo que es algo más de la sociedad en la que vivimos, pero que sí que tenemos que saber adaptarnos, no sé si lo de retener talento, pero sí fidelizarlo, ¿no? O por lo menos alinear intereses para ir juntos, ir construyendo. Y yo creo que al final no se va a parecer a lo anterior, no, pero es que estamos construyendo algo nuevo. Entonces, pues, a partir de ahí lo que venga, que sabe nadie. Correcto. Yo sí, ahondando en esto, yo cuento un poco la experiencia, ¿no? Que yo creo que es importante lo que acaba de decir Lorena, en el sentido de que ya en la propia universidad te puedan dar esa posibilidad, ¿no? Yo hablo de un tema personal mío. Yo en quinto de carrera estaba opositando, ya estaba preparando la judicatura. Que soy loco, soy tonto, soy raro, sí, pero yo el último año de carrera no era licenciado en Derecho y ya estaba con los temarios de la oposición. ¿Por qué? Porque mi vida en esa, yo acabé la carrera con 21 años y me encantaba y quería ser juez. Pues yo el último año, la verdad es que se me fue bastante bien desde el punto de vista académico, y yo ya estaba estudiando quinto de carrera, que eran 4 asignaturas o 5, no me acuerdo ya de cuánto era, y pues yo ya estaba con Eduardo de Porres, Ortiz de Urbina, que es actual magistrado de Sala Segunda del Supremo, íntimo amigo de mi papá y mi preparador en la posición, ¿no? Pero eso lo hice yo. Pero si desde la facultad te pudieran a lo mejor ahondar o darte esas facilidades, a lo mejor no a la hora de ser un opositor, ¿no? O a la hora de hacer, no sé, quiero emprender o quiero especializarme en legal tech, no sé, algo que te oriente, porque yo me acuerdo que eso era estudiar allí, irte a jugar al MUS y darte la vuelta, ¿no? Con lo cual, eso no es una facultad, ¿vale? Y pues yo me iba a la biblioteca y estudiaba el Código Civil y el Código Penal. Pero bueno, eso es un poco lo que quiero, un poco, que eso hace 20 y tantos años, con lo cual, ¿por qué no nos hemos ido? Es que 22 años en esto no es nada, es que son 15 minutos en una película, ¿no? Con lo cual, creo que es muy interesante que desde la facultad ya pudieran dar esas facilidades. Luego ya serás tú el estudiante o el alumno que quiera decidir una cosa u otra, pero que no le cierren esa puerta, ¿no? También lo que decías tú, ¿no? El hecho de organizar la clínica jurídica y que los alumnos tengan contacto con problemas reales donde puedan aplicar lo que están aprendiendo, qué cambio es, ¿no? De cuando puedes ver cómo funciona en la vida real lo que estás aprendiendo. Es que te da una visión completamente distinta, o de ver las cosas en la práctica, ¿no? También te incentiva a querer saber más, que si tú ves algo en el plano puramente teórico que probablemente ni lo entiendas. Yo debo reconocer que no sabía cómo funcionaba una obligación solidaria y una mancomunada cuando me lo estudié de memoria en la universidad y nunca lo vi aplicado, vamos. Así que, sí. Quiero decir, simplemente para el propio aprendizaje, ¿no? Al margen de la labor social que hagan, que es absolutamente relevante, y yo creo también, ¿no? El hecho de que estén en contacto con gente que igual no es tan privilegiada como ellos es fundamental, pero al margen de eso, para su proceso de aprendizaje, para mí supone un cambio absoluto. Yo creo que la conexión entre la universidad y la empresa creo que es fundamental. Se ha comentado aquí que hay determinadas universidades que tienen modelos educativos, modelos formativos extremadamente teóricos, rígidos y en cierta forma alejados de la sociedad. Si estuviésemos hablando hace 20 años, bueno, se podría salvaguardar, pero hoy en día esos cambios son muy rápidos, son brutales, y nos encontramos en que los chavales están saliendo de la universidad un poco, si no hay esa conectividad, si no hay ese conocimiento de empresas, salen un poco, bueno, que no saben dónde están. Y eso es un problema de adaptación.
Eso es un punto de conexión, pero luego eso tiene que continuar en la empresa. Tú has comentado, Lorena, la capacidad que debemos tener, o deben tener todos, y sobre todo estás empezando, a que sus ideas se vean plasmadas. En ese caso nosotros, por ejemplo, tenemos hace años un taller de Innovation Hub a nivel nacional e internacional, compuesto por perfiles incluso juniors. Es decir, porque muchas veces las ideas parten no tanto de los seniors, que venimos de otros o vienen de otros mundos, sino también de la gente que está en esta sociedad, que está conociendo lo que es la sociedad. Y son los que tienen mayor capacidad de innovar, los que tienen más de aportar estas ideas. Y una forma de fidelizar a esas personas es que vean que lo que ellos, su idea, se haya podido llegar a plasmar o en una línea de servicio o en un servicio en concreto. Entonces eso creo que es muy importante. Lo que hacéis en la universidad y sobre todo, que luego lo veremos en los últimos determinadas materias, es precisamente crear esa conectividad, crear ese canuto entre universidad y empresa, y que los chavales vean que, como bien ha comentado Inma, que lo que están estudiando, oye, pues las empresas lo pueden materializar, que es algo práctico, y eso motiva muchas veces a seguir profundizando en determinadas materias. Creo que es fundamental. Yo tengo que decir solo un aporte para totalmente confirmar lo que dice José Antonio, porque he sido testigo precisamente de lo que estás diciendo. De hecho, gracias a un alumno mío de otra universidad he podido conectar con él. Y él mismo ha sido quien me ha ofrecido la posibilidad, que además tiene muchísima paciencia porque me va persiguiendo durante el tiempo, para poder investigar y publicar sobre una línea que nos interesa a los dos. Y creo que la investigación no se puede desligar de la actividad profesional, al igual que tampoco se puede desligar de la docencia. O sea, quien es docente es porque ha investigado, es que si no es bastante complejo. Y vosotros estáis acostumbrados a investigar desde que erais estudiantes. Y el que investiga se incentiva, se motiva, y lo que estamos diciendo, oye, pues voy a buscar, sí, conozco la teoría, pero voy a buscar la práctica, ¿no? Ya no solamente, más allá de buscar la jurisprudencia, vamos a aprender a hacer procesos, vamos a ver, porque en muchas ocasiones es que ni siquiera hay jurisprudencia, sobre todo en el área nuestra de nuevas tecnologías, ¿no? Y de repente nos vemos en la situación de que no tenemos a lo mejor normativa para encontrar un área de regulación en materia de ética de tecnologías cuánticas, que es a lo que yo me estoy dedicando ahora en mi espacio y mi tiempo libre. Entonces, es necesario, ¿no?, como darles también esa implicación desde las universidades. Claro, esto va a ser un tema personal, va a depender de cada docente, ¿no? Cada docente también tiene su forma de enseñar, pero yo creo que la clave, el ingrediente mágico es la motivación. Yo recuerdo en algún discurso en la Universidad Carlos III, como delegada o no me acuerdo, como antigua alumna, que les decía: apasionaros, por favor. Hagáis lo que hagáis, decidid algo que no consideréis trabajo, porque entonces ya no habréis, ya no será trabajo y será hobby, ¿no? Es peligroso también, pero por ahí puede ir el camino. Bueno, no, en realidad insistir un poco en esta idea. Yo creo que cuando terminan los estudiantes en la universidad, les gusta algunas asignaturas, pues porque han tenido un profesor bueno, se lo ha explicado bien, pero no tienen ni idea de lo que es el ejercicio profesional. Y van igual por un camino que no es necesariamente su vocación, pero es pues porque en el sitio donde le han contratado, pues lo que le han ofrecido, y porque tenían un profesor que le gustaba mucho, como explicaba, el área de fiscal, por ejemplo. Y no tienen ni idea de lo que es el asesoramiento fiscal durísimo que tienen los fiscalistas. En fin, que insistir en esto a mí me parece muy relevante. Es difícil, compaginar esta relación universidad-despacho, y yo creo que es complicado que las universidades encontréis esos huecos para que los alumnos tengan esa exposición a las áreas de práctica y a los despachos mientras están estudiando, pero es muy importante para ellos mismos, para que decidan su futuro, para que decidan si les gusta el ejercicio profesional, si quieren ir a una empresa, si quieren despacho, si quieren un área, si quieren hacer un doctorado, si quieren investigar. Y normalmente terminan la carrera y no saben nada de lo que es el ejercicio profesional porque no han tenido esa exposición al ejercicio. Luego yo creo que a la hora de hacer las prácticas o el proceso previo, a los alumnos habría que hacerle un proceso de proyección a futuro. Es decir, oye, ¿tú cómo te ves dentro de 5, 10 o 20 años? ¿No? Un poco para que luego focalice su formación y vaya en pos del objetivo. Todos sabemos que al final en tu vida
tú tienes unos objetivos más o menos genéricos, pero debes de ir focalizándolo para ir consiguiéndolo. Y cuanto más claro tienes lo que quieres, más fácil va a ser obtenerlo. Y yo creo que en esa línea avanzar es bueno, porque yo lo he visto en otros países que lo hacen. En algunos casos le preguntan exactamente si va a trabajar por cuenta propia, si tiene previsto trabajar por cuenta ajena, si por cuenta propia cómo querría tener su despacho, si quiere es un despacho colectivo, qué materia. O sea, eso ayuda, yo creo, mucho luego a la hora de formarte y de las prácticas, de tener mejor encauzado, digamos, el capital humano. Yo quería preguntaros, Pablo, ¿crees que realmente te podrían dar una respuesta en esas primeras entrevistas? Es que yo pienso que no, que es donde está la dificultad, ¿no? Claro. Porque yo creo como que no han experimentado, claro, a lo mejor tienen un ideal porque sus papás tienen un despacho y dicen, yo quiero incorporarme, o a lo mejor al contrario, yo prefiero que incorporarme en algo, que no quiero estar en el negocio familiar, ¿no? Quiero ser rebelde en ese sentido, ¿no? La sociedad ha cambiado mucho y es verdad que ahora mismo el bienestar existe y bueno, las nuevas generaciones pues son, como tú comentabas, han cambiado. Nosotros a lo mejor cuando salimos de la carrera salimos con mucha ilusión, con muchas ganas en general, ¿no? De comernos el mundo, de experimentar, de tener experiencias profesionales, de crecimiento, aspiraciones. Ahora al estar todo, digamos, tan estandarizado es más complicado, pero también hay que buscar oportunidades en ese sentido, ¿no? Os voy a... Es muy complicado de todas formas, por lo que decía Maite antes, ¿no? Que una persona sepa lo que le gusta, porque no puedes saber lo que te gusta si no conoces. Yo creo que para eso, en algunos despachos, en el mío, por ejemplo, los becarios tienen que pasar por al menos 2 departamentos, ¿no? Que la rotación, en otros yo creo que se pasa por alguno más, pero es no solamente también para que conozcan los fundamentos de otras prácticas, que yo, por ejemplo, que hago mercantil, pues para nosotros es fundamental, ¿no? Pues conocer un poco, tener un poco de base fiscal o laboral, ¿no? Para ver qué problemas pueden surgir, ¿no? en las compañías, pero también para ver si realmente les gusta esa práctica. Luego, ¿Lo habéis hecho vosotros? Yo empecé mi carrera haciendo procesal y luego me cambié a mercantil, lo cual siempre he pensado que me ha dado una visión bastante particular, porque sé que algunas cosas por las que a veces nos peleamos no tienen ningún tipo de sentido en un juzgado y que al juez le van a dar exactamente igual, ¿no? Entonces me ha dado esa visión y yo lo valoro, la verdad, haber hecho procesal al principio de mi vida, igual los 3-4 primeros años, y creo que es positivo el hecho de no estar siempre, ¿no? Haber empezado donde acabas. Qué interesante reflexión para, sobre todo, quizás una reflexión más de vosotros. Yo os puedo decir que sí que lo hice cuando era becaria y me ayudó a despertar cierto interés por unas cosas y no tanta por otras. Claro, no, el tema de las rotaciones es fundamental, que lo hacen los grandes despachos y claro, permite saber cuál es tu vocación. Yo lo que quería comentar es que yo cuando hice la carrera no tenía absolutamente nada claro, o sea, es que no entendía nada de lo que estaba haciendo ni por qué, pero bueno, es derecho, te da una formación muy completa y me da tiempo en 5 años, en aquella época, a saber qué es lo que quiero ser de mayor. Pero tener que esperar a que de repente apareciera en casa el primer ordenador, porque fuimos de los primeros en tener ordenador en casa, y dije, esto es lo que quiero yo. Yo lo que quiero es esto. Entonces, pero estuve mucho tiempo perdida porque yo ya me iba a judicatura directamente, porque era lo que hacían, estábamos en el equipo de los catedráticos, digamos, el grupo más importante de la Universidad de Granada, y decías, para judicatura, porque es lo que hace el resto. Pero yo iba para allá, pero no era lo que quería, no sabía lo que quería, no tenía vocación. Entonces, creo que ahora hay una posibilidad tan grande aquí con UTAMED. Cuando vi el programa, me pareció una pasada. Digo, madre mía, qué suerte. O sea, me encantaría estudiarlo. No puedo, pero apetece. Pero apetece, porque creo que aquí la clave está en el propósito. Si a la gente joven tiene un propósito y rápidamente los ponéis en conexión con la empresa, con algo, con lo que van a hacer y lo que pueden desarrollar, lo que es la ficción, teoría, con la realidad, en ese momento van a descubrir que tienen vocación, motivación y van a saber lo que quieren. En mi época no era posible, o sea, y creo que ahora sí que podéis conectar con el clinic, inmediatamente dar una conexión con la empresa. Y de verdad eso es clave, porque a mí me ha ahorrado
me hubiera ahorrado años de dudas y de estar en cuarto de Derecho y digo, ¿y yo qué hago aquí? Estoy totalmente de acuerdo, porque además esto es un poco lo que buscábamos nosotros con la Escuela de Negocios posterior, ¿no? Con el máster, ¿no? Es decir, oye, yo me licencio y si quiero ser alguien en la vida... No, yo. ¿Ah, sí? ¿El de Cremades? El de Cremades de Tecnología en ICADE, sí. Qué bueno. El primero, efectivamente. El año 2000. Efectivamente. Yo hice el Instituto de Empresa antes de pero digo que al final lo que se plantea desde la universidad es un poco dar ese salto, dar ese valor añadido, ¿no? Es decir, a través del clic tú ya estás viendo un poco, yo me acuerdo, el máster de Instituto de Empresa, bueno, como cualquier otro máster, ¿no? Era como el equipo, hacemos un caso práctico y ves un poco la realidad, ¿no? De que los profesores te traían un caso, pues como puedo traer yo ahora mismo un caso que estoy llevando en el despacho, ¿no? Le borro los nombres, ¿no? Y lo hacemos, ¿no? Además con Eduardo de Porres, que fue el director del máster, ¿no? Hace no sé cuánto, por allá por el 2000, ¿no? Ya no quiero decir cuándo, ¿no? Y si lo hacéis, y es carísimo, era carísimo hace 20 años y ahora todavía es más caro, creo, ¿no? Ya no lo sé. Por eso digo que o tienes una capacidad económica importante, o tu papá, o el Banco Santander, o cualquier otra entidad financiera te da cuartelillo, o no lo puedes hacer. Pero si ya desde esta facultad o ya tienes esa posibilidad, pues es eso que has andado ya, ¿no? Para no equivocarte, ¿no? Yo creo que es importantísimo y creo que debéis de continuar haciéndolo, ¿eh? Y yo me gustaría formar parte del mismo. Gracias. Qué bueno. Yo simplemente compartiros algo que habéis dicho, dos cosas. Qué importantes, retomando también lo que comentaba Joaquín, de que los alumnos estén cerca de donde se cuecen cosas. ¿Dónde se cuecen cosas? Has dicho el edificio verde, ¿no? Y yo me estoy acordando en mis tiempos de Stock en Capital, en Lanzadera, en Valencia, en una aceleradora. Es ahí donde se cocían. Yo, obviamente, no estaba en una firma, yo era directora y tenía que estar por ahí danzando, pero recuerdo a colegas y colaboradores nuestros, partners, que iban allí. Y entonces estaban cerca, escuchaban un idioma totalmente diferente, por eso ya no solamente C2 en inglés, es que hay que aprender también a entender, no sé, qué diferencia hay entre sistemas de inteligencia artificial o qué diferencia hay. Cuestiones más del día a día, y un poco ahí voy a empezar a hilar ya con la última pregunta. Pero antes de ello, os querría preguntar, ¿cómo veis de necesario quizás? Incluso, os cuento un tema personal. Yo hice la licenciatura, hice las prácticas y cuando vi que no se me valoraba como becaria, monté una empresa y después monté otra. Y después acabé en docencia. Pero el hecho de haber estudiado Derecho, claro, yo no estudié ADE, no hice MBA, no me lo podía permitir en aquel entonces experimenté con los recursos que tenía, ¿no? Y es posible que tengamos también perfiles de alumno que digan, es que no puedo permitírmelo, mis padres ya me han pagado la carrera, tengo que pagar el alquiler, y lo que estamos diciendo, ¿no? El factor de sociedad, que no podemos mirar para otro lado ni taparnos los ojos porque está ahí, ¿no? Y es cierto que montar una empresa, oye, pues que capital social entre 3.000 euros, tal. Oye, ese fue el mejor máster que hice yo. O sea, y no estoy diciendo que los alumnos no hagan un máster, pero ya llega un momento en que a lo mejor hacen Derecho y quizás pues también pueden unirlo y decir, oye, vamos a hacer este proyecto de emprendimiento, que puede salir bien o no. De hecho, si fracasas, será cuando habrás aprendido, ¿no? Y esto lo hemos visto con blockchain. Oye, quizás la mejor parte, y se dice mucho, ¿no? Quizás para conocer los criptoactivos, quizás a lo mejor tienes que abrirte un wallet y ya empiezas a introducir, y quizás a lo mejor te haces criptoinversor o lo que sea, ¿no? Pero ya empiezas a ver cómo es un smart contract en el momento en el que ahí lo tienes, ¿no? Y eso lo hemos dicho muchas veces también en otras escuelas de negocio, ¿no? Entonces, ahí dejo la reflexión también para que lo comentemos, y ya por un poquito, por limitación de tiempo, sí que os voy a lanzar cómo veis de importante, ¿no? La necesidad de que las universidades empiecen a introducir estas titulaciones de Derecho también con la posibilidad de la mención de nuevas tecnologías, que hay. Yo creo que todavía no lo he visto en otras universidades, pero seguro que también empezarán a verlas más. Y luego también como de importante quizás veis, sobre todo los que estáis especializados en el máster estáis especializados en nuevas tecnologías, la importancia de tener un máster de ética digital, donde yo voy a ir tomando también notas, y todo lo que digáis vosotros va a ser muy, muy importante. Para aquellos que no os dediquéis a nuevas tecnologías, me interesa muchísimo también saber vuestra idea de qué manera creéis que a lo mejor
vuestro pensamiento se podría quizás incorporar. Y yo creo que ya lo habéis ido adelantando y habéis soltado ya algunas cuestiones, ¿no? Así que os cedo la palabra. Rápidamente, yo me dedico a una materia que en teoría es muy tradicional, pero sí estamos probando inteligencia artificial, por ejemplo. Yo estoy en un grupo experimental, estamos probando Harvey. Yo tengo varias reflexiones. Bueno, la máquina alucina, eso ya lo sabemos, a veces se inventa la sentencia, pero que menos que revisarlo. Es decir, en el trabajo, pues que si no, habrá una labor mínima que menos que revisar eso, ¿no? Creo que evidentemente es positivo. Necesita un conocimiento que os voy a contar, pues previo. Tienes que saber de la materia, si no, la tecnología no le vas a sacar todo el partido que tiene. Es fundamental, evidentemente, incorporarlo desde el principio en estudios universitarios, en distintas especialidades. Yo la única reflexión que me hago con lo que estoy viendo es, una cosa será el nivel teórico que comentaba Inmaculada, pero luego en la práctica mi reflexión ahí, y en cuanto a la ética digital y demás que comentaba, son dos. Una, si realmente toda esa tecnología es bueno que la utilicen los recién incorporados a la firma, porque estamos hablando también que se les enseñe, que yo estoy de acuerdo, a pensar, a razonar de una forma, y hasta qué punto a lo mejor no es pronto el utilizar esa nueva tecnología o esto que está llegando con la inteligencia artificial, esperar 2-3 años a que ellos previamente razonen de otra manera, es una reflexión que me hago. Y dos, en cuanto a la relación con los clientes también, ¿no? Oye, pues si yo en mi trabajo utilizo inteligencia artificial, me imagino que en algún momento, y no sé si la normativa esta que se ha aprobado ahora también a nivel europeo, lo contemplará, el informar evidentemente al cliente que estoy utilizando esa herramienta tecnológica. Nada más. Importante, ¿no? Ya no solamente el delivery de los servicios jurídicos, sino el canal de comunicación entre cliente, organización, firma y cliente. Yo lo de informar, creo que si bien en otros campos, ¿no?, como en el de la creación artística, estoy de acuerdo, en esto no tanto, porque al final yo voy a, por mucho que si yo utilizo, ¿no?, un software de inteligencia artificial como para que me proporcione una cláusula típica de un contrato, la responsabilidad la voy a asumir yo, la cláusula acaba siendo mía, ¿no? Es decir, creo que no tiene sentido, ¿no? Y esto de lo de ¿cuándo les damos estas herramientas, ¿no?, a los chicos que entran, ¿no? Es decir, son como la calculadora, que primero les enseñamos a que tienen que aprender a calcular, ¿no?, a mano, ¿no?, sin calculadora, y luego les damos la calculadora. O es como las bases de datos que nos daban a nosotros, que nunca nos dijeron, bueno, yo ya no llegué al momento este de los tomos de Aranzadi y no sabría buscar, y creo que es irrelevante, ¿no?, que yo sepa buscar en un tomo de Aranzadi antes de utilizar una base de datos online como las que ya había cuando yo empecé a trabajar, afortunadamente, ¿no? Yo estoy más por lo segundo, pero también diciéndoles: todo lo que salga de aquí, a mí me da igual si sale de aquí o sale de otro sitio, pero es tu responsabilidad, tienes que comprobar, y como tú dices, la máquina alucina, y por tanto hay que comprobar que todo lo que sale es cierto, ¿no? A mí me parece como un buen sistema para no enfrentarte con la hoja en blanco, ¿no?, para empezar a redactar, ¿no?, porque es cierto que es muy útil de, oye, escribe un artículo sobre lo que sea, entonces y luego tú lo reescribes, ¿no? Y pues igual a veces con cláusulas contractuales o con, en fin, igual que Google me parece muy, muy útil para empezar a buscar, ¿no?, de dónde se regula esto, pues empiezas y luego ya tiras de ese hilo y vas y acabas donde tienes que acabar. A mí me parece que es un momento fascinante, ¿no?, para, bueno, pues donde esas tareas que son más arduas van a costar menos y nos van a permitir centrarnos en aquello donde aportamos mayor valor añadido. Y luego sobre la ética, el máster en ética digital que comentabas, Lorena, a mí me parece todo un acierto, sobre todo porque en este momento donde la regulación es cambiante, donde la regulación
es transnacional, pero cada país tiene sus reglas o no las tienen o tal. Lo único que tenemos en común es la ética, ¿no? Son los principios éticos que tenemos que aplicar a todo y que van a ser el germen, ¿no?, de la futura regulación, o que están siendo el germen de la futura regulación. Y me parece que proporciona una base más sólida ir hacia esos principios generales, ¿no?, y hacia esos principios éticos, que centrarnos simplemente en la regulación concreta. Os tengo que decir algo que este máster de ética digital proporciona, que no lo he visto en otros programas, porque además es que es una iniciativa nueva, y es que la mitad o más de la mitad son filósofos. No os imagináis lo que ha costado encontrar, y me está costando encontrar perfiles que tengan justamente la especialización en sociedad de la información, en teoría de la información, filósofos expertos en inteligencia artificial, porque sí que es verdad que somos varios juristas y entre nosotros nos conocemos especializados especializados que nos gustan, somos estudiosos de inteligencia artificial, ¿no? Pero filósofos, sí que hay varios filósofos del derecho especializados en IA, pero filósofos concretamente expertos y conocedores de la moral, de la sociedad, que tienen también una parte de sociología que es muy importante, porque son los futuros estudiosos que van a poder ayudar a la regulación, que estoy diciendo que ahora se necesita una regulación en tecnologías cuánticas, porque es que ya está aquí. Y por no abrir otros debates, ¿no?, de seguridad criptográfica, que nos podemos aquí quedar todo el día, ¿no? Así que eso lo quería comentar. Muy bien, pues a tu primera pregunta, sí, ¿cómo veíamos también que la universidad ese enfoque tecnológico? Yo creo que para mí es fundamental. O sea, si la universidad no tiene, o como bien ha comentado Natalia, no orienta a los perfiles, a determinados perfiles que van a salir desde el punto de vista tecnológico, lo tenemos que hacer las empresas. Tienen que ser, cuando aterrizan en las empresas, lo que sí o sí necesariamente tenemos que darle o mostrarle esos caminos a lo que ellos deban seguir, o al menos un poquito esa amalgama de servicios, ¿vale? Si vienen de la universidad, ya, por supuesto, ya vienen más enfocados, ya un poquito, al menos tiene una base de conocimiento tecnológico un poquito más sólida. Y por lo tanto, para nosotros también es más sencillo, y para ellos el aterrizaje es mucho más cómodo, ¿vale?, desde el punto de vista de profesión. Y en cuanto a la ética, para mí es fundamental. Yo no separaría la ética digital, y mira que vengo también del mundo tecnológico, de la ética de la profesión. Creo que son bases, los principios generales de la abogacía, de la tecnología. ¿Qué sucede? Que ahora en este mundo... Claro, exactamente. Pues este mundo con la tecnología, por ejemplo, la amalgama de soluciones, el acceso a la información es mucho mayor. Y ahí yo creo que tenemos un papel importante también las empresas. Fíjate lo que te digo, que tenemos que mostrar también los principios en los que nos regimos todas las empresas. Para eso de la nuestra hacemos mucha divulgación en cuáles son los principios empresariales en los que deben guiarse las empresas y por tanto los profesionales que trabajan con nosotros. Pero creo que para mí es fundamental, pero no desligaría tanto la ética digital de la ética de la profesión. Creo que van muy ligadas, pero sí es verdad que es un plus más en cuanto a las competencias que tienen los profesionales de ahora, sí. Entiendo que es fundamental el estudio en el ámbito tecnológico en un doble sentido. Por un lado, por la formación propia de los compañeros que se incorporan al despacho, que deben de estar al día en nuevas tecnologías, con idea de hacerlo más eficiente y prestar mejores servicios. Y luego también, por otro lado, por los servicios que se le puede ofrecer a los clientes en esas materias, ¿no? Ahí se abre un campo muy interesante que lleva ya trabajándose desde hace muchos años en materia de nuevas tecnologías, incluso delitos informáticos. Es decir, que la amalgama, propiedad intelectual, es decir, la amalgama es muy amplia, y el hecho de que desde la UTAMED se haga una apuesta por esta materia digital, tecnológica, me parece muy interesante, ¿no? Nosotros aquí en Andalucía hemos tenido carencia de universidades, porque ahora con la llegada de universidades privadas, como en el caso de UTAMED, yo creo que es muy interesante porque genera una competencia, y esa competencia siempre es positiva, ¿no? Porque se va a investigar, se va a trabajar en materias y en cuestiones que antes, pues a lo mejor al no existir competencia, quedaban un poco de lado, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante el programa que tenéis, el que estáis trabajando en esa línea. Y yo creo que eso va a servir, pues, para que otras universidades, pues, vean como una posibilidad, ¿no?, de avanzar y competir en positivo. Muchas gracias, Pablo.
Pues hago míos, como decimos en el estrado de vez en cuando, no hago míos argumentos, ¿no? de mi ilustre compañero, ¿no? De verdad, es que yo creo que estamos hablando todos el mismo idioma, ¿no? Y fundamentalmente, un poco en particular, por la firma en la que represento y que soy socio, pues Cremas Carlos Delo fue una firma que nació en los años 90 como una boutique de nuevas tecnologías. O sea, yo creo que ahí Javier Cremade estuvo iluminado y se posicionó muy bien. De hecho, el máster que ha hecho mucha gente, en este caso, todavía lo sigue implantado y de hecho le da mucha relevancia al plan de carrera que quieran hacer personas que quieran involucrarse dentro de la firma. Con lo cual yo creo que ahí Javier fue un innovador, ¿no? La verdad es que tiró de ahí, de las nuevas tecnologías, del año 90, que no estamos ya en el 2025, ¿no? Y fue totalmente lo contrario. Ahora es un despacho multidisciplinar que nació de las nuevas tecnologías. Es totalmente lo contrario. Es decir, ahora mismo los despachos tradicionales se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías. Y nosotros nos tenemos que adaptar al mercado del despacho ordinario, ¿no? O sea, que eso también es un poco también digno de análisis, ¿no? Y digno de estudio, ¿no? Hemos hecho un poco el desarrollo a la inversa, ¿no? Bueno, lógicamente es muy importante, ¿no? Y en segundo lugar, lo que decíamos, el tema de la ética, ¿no? De la ética digital. Yo planteo una cuestión. ¿Ética digital? ¿Y por qué la ética no digital, ¿no? Es que la ética es ética, ¿no? Y da igual que lo lleves al plano digital o lo lleves al plano personal, ya no el desarrollo del ejercicio de la abogacía, ¿no? La ética es un valor inherente en la persona humana, ¿no? Debería serlo, ¿no? Y en la sociedad, con lo cual la ética es ética y si se le puede dar ese valor desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de ese pasito adelante, ¿no? En la era digital, pues maravilloso y lo alabo, ¿no? Pero efectivamente, es que no deberíamos, de mi punto de vista, no deberíamos compartimentar ética digital y ética no digital. La ética es ética, ¿no? A lo mejor ahí, y por seguir un poco la idea que apunta Sergio, sí que es verdad que es una de las cosas que podemos traernos de las anteriores generaciones de abogados, ¿no? Ese respeto por la profesión, esa exquisitez en la deontología profesional, en el trato con el cliente. Eso ahora lo tenemos que llevar también al campo digital, un campo en el que a lo mejor hemos visto que sí que se dan conductas o que la gente se atreve a hacer cosas que a lo mejor en el entorno analógico, en el cara a cara no nos atrevemos, pero vemos que hay gente que sí que se atreve o que sí toma unas conductas distintas o varía cuando estamos en un entorno digital. Y yo creo que nosotros la integridad de la profesión de abogado, la deontología profesional, esa exquisitez por el trato al cliente, la excelencia jurídica, todo esto que estamos comentando, es fundamental llevarlo tal cual al entorno digital. Es decir, no se trata solamente de un tema de tecnología. La tecnología, si no iba a haber detrás personas, procesos, conocimiento, eso es lo principal. Y la tecnología lo que va a ser es ese acicate que nos va a permitir pues, llegar todavía más. Pero no tenemos que perder el norte, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco lo fundamental. Y por eso la importancia también de que esté entroncado como el programa que habéis planteado, se ha planteado desde UTAMED, ¿no? De como una idea de solución integrada, porque tenemos que vivirlo no como algo estanco. Hay que dejar de ver, hay que empezar a pensar esto lo de fuera de la caja, ¿no? Tenemos que dejar de ver las cosas en silos, sino que tenemos que hacer ver las situaciones en su conjunto, ¿no? Y yo creo que es lo que nos va a permitir pues, ser mejores profesionales y llevar al siguiente nivel a nuestras organizaciones. Interesante. Bueno, yo en relación con el grado Convención Nuevas Tecnologías me parece un total acierto. Ya lo he comentado antes, que si pudiera lo haría de nuevo, y a la gente con la que lo he compartido le ha parecido bastante interesante, pero gente que ya está trabajando, pero que se está replanteando poder estudiar Derecho pero con esta vertiente, ¿no? Con esta inclinación a la tecnología. O sea que total acierto. En cuanto al tema de la ética digital, fundamental. O sea, nosotros trabajamos, hemos analizado, hemos hecho un benchmark. Llevo como 7 años analizando todo tipo de herramientas de Legal Tech y con inteligencia artificial, y por fin creo que hemos dado con un cuadrante de varias herramientas que nos funcionan muy bien. Y esto es imparable. O sea, no es que sea imparable, es que tiene unas capacidades absolutamente bestiales. Y esto es el presente y es lo que hay. Hay despachos que están tardando en implementarla, pero todos la van a tener, absolutamente todos. Y eso es una realidad. Yo siempre seré de la opinión de que es una herramienta de apoyo al abogado que tiene que hacer el check final y tiene que aportar el criterio jurídico. Efectivamente sirve mucho para el tema de la hoja en blanco, porque cuesta mucho arrancar un contrato de según qué cosa, una cláusula o una legal opinion de un tema determinado, y simplemente esa estimulación que te da las primeras líneas
líneas ya te hace a ti rodar solo. La lluvia de ideas. Absolutamente, es una maravilla. Y la evolución es tremenda, ¿eh? Porque si eliges bien las herramientas, en el mercado hay cosas maravillosas que se centran en entornos cerrados, con datos privados, pero que enganchan con las bases de datos de normativa jurídica conforme se va publicando. Entonces, es innegable lo que va a pasar. Es que la adopción tardará más, tardará menos en función del líder de cada bufete y de cada empresa, pero es que no hay vuelta atrás en ese sentido. Por tanto, la normativa que ha salido, el reglamento de inteligencia artificial, bueno, al final es un poquito brindis al sol, es bastante sencillo de cumplir, bajo mi punto de vista, hasta que empiecen a salir las recomendaciones que bajen a tierra, cómo se materializan, correcto, las obligaciones. Pero, mientras tanto, hace falta esa ética. ¿Por qué? Porque tú necesitas en una empresa un código de conducta para la utilización de herramientas de terceros. Código de conducta, código o normas para el desarrollo de IA propia. O sea, todo esto, sí, tú puedes cumplir con el reglamento de manera muy sencilla, pero es que te está faltando el factor ético. Y a mí lo que me parece difícil es diseñar el currículum de ese grado. Me parece dificilísimo. Muy, muy complicado, porque la ética, ¿cuál es la ética? Entonces, pero no quiero entrar en ese melón porque es tremendo, ¿no? Ya tendremos la oportunidad y si os interesa organizamos algún evento para ello. Yo lo que estoy pensando es que es verdad, solemos decir que la ética va más allá de la regulación, pero luego ya surgen debates doctrinales en los que se dicen que no se puede, que esto ya es un poco delicado y nos metemos ahí unos berenjenales que también lo podemos comentar si queréis en algún congreso que hagamos incluso temático de ética, porque creo que iban a ser muy valiosas vuestras aportaciones. Yo lo que quiero preguntar es que quizás surge la necesidad no solamente de saber de ética, de la regulación de IA, de conocer el anteproyecto de ley en materia de la gobernanza de IA. ¿Creéis que es necesario que se generen títulos, no sé, estoy pensando, Legal Operations, que vosotros dos conocéis muy bien, y Legal Tech, concretos para preparar también, ¿no? Ya no solamente tener formación de ética digital, sino tener esa formación, porque de nada te sirve tener tecnología si no teníamos procesos. Esto lo decíamos mucho, Fabio, esto seguro que te acuerdas, que lo decíamos hasta la saciedad, ¿no? Y de quienes hemos aprendido, ¿no? Que eran nuestros maestros de Legal Tech y de Legal Operations, nos lo han dicho. Es que ¿para qué tenemos inteligencia artificial si estamos siendo ineficientes? No sabemos dónde tenemos que cortar o no sabemos, como lo que decís, no sabemos utilizar herramientas de visualización de datos, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis? ¿Creéis que sería necesaria esa formación para nuevas profesiones como pueden ser legal designer, incluso, pues no sé, gestores de proyectos, ¿no? Que eso lo hemos estudiado? Y ya luego Perdona. Sí, o sea, es que surgen unas derivadas en el legal design fundamental, pero es que los que hacemos legal design hemos tenido que estudiar con las referencias de la Universidad de Stanford, con las asociaciones que están dedicadas como LEDA a legal design y con los países del norte de Europa que están hiperdesarrollados en el legal design. Entonces, esto, o sea, debería ser una disciplina, no te digo que troncal, pero sí lógicamente una optativa que se forme a la gente, porque yo prácticamente es que lo he tenido que inventar bebiendo de las fuentes de lo que actualmente hay. He tenido que crear el área de práctica, estudiando, yendo a congresos, analizando y desarrollando algo que tenga sentido y que encaje en el mercado. Y cuando el mercado lo ha entendido, el cliente está fascinado con Legal Design, o sea, pero fascinado. Lo mismo con Legal Tech, disciplinas independientes para formar a la gente. Legal Project Management, ¿no? Totalmente, o sea... Que no sabemos. Yo creo que sería la primera parte para empezar a dar formación a los juniors, ¿no? Vamos a empezar y que sepan desde el momento cero, ¿no? Exacto. Yo es que, de hecho, en el equipo tenemos una persona que se dedica a la gestión de proyectos y no ha estudiado Derecho. No. En absoluto. Pero ¿qué es lo que hace? Utilizar, implementar las herramientas para que todo el equipo, bueno, pues sepamos dónde está cada cual, en qué proyecto, en qué asunto está en cada momento y también determinar la cargabilidad que tiene el abogado, porque así aumentamos eficiencia, pero ojo, también aumentamos conciliación para no tener a la gente sobrecargada. Y esto te lo da una herramienta con un vistazo, tú puedes ver perfectamente cómo tienes a la firma. Y queda atrás la pizarra de Canva, del Kanban para abogados, ¿no? Yo la tengo, ¿eh? O sea, y esto que sería una digitalización, claro, ¿no? Pero más allá probablemente, ¿no? Incluso con alarmas, no sé, me estoy imaginando.
Mira, es que la creatividad, por eso os digo que esta otra pregunta sería, ¿qué importante es la creatividad en el sector jurídico? Totalmente, pero lo chulo que es coger las metodologías de los informáticos, el Scrum, el Kanban y el Scrumban y aplicarlos, o sea, te digo porque nosotros lo hemos hecho y es un proceso apasionante. Ahora, yo como soy de la generación que soy, tengo una libreta donde lo anoto todo, absolutamente todo, una pizarra donde están todos los clientes y todo, o sea, todo registrado, y además las herramientas tecnológicas que usa todo el equipo, que por edad ellos no es que no escriben a mano. Entonces, no saben ya. No se claro. Entonces, pero ya te digo, o sea, funciona. O sea, si metes en la cultura, desde el onboarding, dentro de la firma, les explicas perfectamente cómo funcionan las herramientas, el Scrumban, cómo se organiza, es otro planeta. Y como te decía, va en beneficio de la agilidad, de la eficiencia y de la conciliación. ¿Que se puede perder calidad? Ahí es donde hay que estar atento, en esas velocidades. Quizás yo creo que se podrían incentivar, ¿no?, a que estas personas que empiezan desde cero, oye, si esto te gusta, y además que se nota, porque quien es ordenado, es organizado, quizás le va a gustar gestionar proyectos, ¿no? Y puede empezar por la línea de Legal Operations. Fabio. Y con la parte de operaciones, además que yo creo que todos habríamos agradecido mucho que nos lo hubieran dicho antes, ¿no? Es decir, que aparte de saber... Esto es Legal Operations. Que para ser abogado, para ser socio o socia de una firma, además de saber mucho de derecho, vas a tener que desarrollar actividad comercial, que vas a tener que aprender a comunicar bien, que vas a tener que trabajar en equipo, que vas a tener que gestionar a gente más joven. Y que si no lo haces bien, lo más probable es que por mucho derecho que sepas, seas un socio pésimo. Entonces, lo cierto y verdad es esto, ¿no? Yo creo que muchos habríamos agradecido que nos lo hubieran dicho antes, y yo creo que son skills que al final, si uno va entrenando ya desde la etapa universitaria, sí que va a poder proyectar, ¿no?, una idea del tipo de profesional que quiere ser, ¿no? Porque también yo creo que tampoco hay que engañarse, hay que hacer también esa labor o ese ejercicio de honestidad de que en qué competencias somos fuertes, cuál es igual que hablábamos, apuntaba Maite, también me acordaba del tema de la importancia de la especialización, ¿no? No solo ya en tu área concreta dentro del derecho, sino también en sectores productivos, o vemos como la especialización es uno de los factores diferenciales de un buen abogado, pero también toda esta parte, todo lo no jurídico de lo jurídico, que decía Lola Conde, que me encantaba aquella frase, porque decía lo de todo lo jurídico de lo jurídico que nos lleva a ser excelentes, y esas son las operaciones legales. Entonces sí que ese concepto, yo creo que el irlo trabajando y el ir haciendo más conscientes de que además de saber mucho derecho vamos a tener que aprender muchas cosas si queremos ser unos profesionales, buenos profesionales, pues yo creo que es fundamental. Qué interesante todo lo que decís. Maite, ya para cerrar ya la charla, quizás ¿qué perspectiva tienes? Por cerrar, yo veo la tecnología como un instrumento formidable. Estamos en un momento de cambio donde va exponencial, la velocidad es imparable. Los jóvenes vienen sabiendo muchísimo de tecnología, pero yo creo que hay un reto para las universidades y los despachos, y es enseñarles a utilizar esa tecnología correctamente. Y desde la universidad, o sea, hay veces que la impresión es que piensan que la IA lo soluciona todo. Y no, detrás tiene que haber el humano controlando lo que hace la máquina y la tecnología. Y esta es una parte que me parece complicada desde la universidad. Bueno, no complicada, hay que enseñarla y que se acostumbren a que no lo es todo, que lo que viene de la IA hay que procesarlo y hay que dirigirlo y hay que aplicar de nuevo el pensamiento crítico. Y luego desde los despachos afrontamos el reto de cómo vamos a formar a esos juniors donde antes hacían muchas labores que ahora las va a hacer una máquina. Y cómo van a adquirir esa experiencia y esa seniority cuando hay tareas que no van a poder hacer porque las van a hacer otros, ¿no? Entonces, es un reto que tenemos los despachos también para... ¿Qué es lo que se estandariza y qué es lo que no? ¿Qué es lo que se puede automatizar y lo que no? Y cómo formamos a nuestros jóvenes. Protocolos, entiendo, pues tener que tener, ¿no? Cómo formamos a nuestros jóvenes cuando hay tareas. Ya los tenemos. Los tengo yo incluso ya en docencia, ¿no? De qué es lo que se puede hacer en materia de propiedad intelectual y qué es lo que no. Sí, pero lo que ¿Qué protocolos tenéis? Antes nosotros siempre se formaban haciendo due diligence. Claro. Cada vez lo hacen menos. Curiosamente, cuando lees estudios sobre inteligencia artificial, te dicen que las profesiones que van a sufrir más van a ser mandos intermedios
y personal menos sofisticado. O sea, que sin embargo la IA es una herramienta potentísima para alguien con mucha conocimiento y mucha experiencia, porque la va a utilizar y va a aumentar sus capacidades muchísimo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los despachos ese proceso de tener esa gente más formada que sepa utilizar correctamente la herramienta tecnológica? Yo creo que es un reto para los despachos y que desde la universidad debería venir ya. Ir formando a los estudiantes y mientras tanto lo decidimos, ¿sabes? Cómo organizamos el máster de que venga. Sí, bueno, pues como en toda revolución industrial, lo que sucede es que se cambian los puestos de trabajo por otros. Entonces, yo sí que creo firmemente que los juniors se van a reducir, porque las capacidades de la IA son... Sí. Es mi opinión, ¿eh? Independientemente de que, por supuesto, cualquier documento que salga de la firma tiene que tener una supervisión. Porque yo cuando he visto uno que me olía, he dicho... revísate esto porque le has dado demasiada... Y se ve... O sea, es que hay ciertos rasgos, o sea, sobre todo los guiones. Muchísimo. Pídele jurisprudencia, pídele doctrina. Claro. O sea, eso, desde luego, prohibido. O sea, eso en el protocolo ya sabemos que no. Sí. Que luego te puede ayudar a romper el hielo, sí. Es que luego a romper el hielo, decir, oye, créame, incluso para redactar un correo, no se imagina, es que se ahorra muchísimo tiempo. Totalmente. Pero cuando ya le has hecho con un lenguaje más informal, oye, házmelo mejor, ¿no? Sí, es ese paso que cuesta tanto, efectivamente, el primero, el de romper el hielo. Pero como os decía, o sea, se tiene que reconfigurar la profesión entera por esto que está sucediendo y que la cambia de manera radical. Entonces, creo que es interesante la formación de LeanOps, de Project Management. Vale. Todas esas posiciones son fundamentales para el despacho del futuro, que ya es casi presente. Y me quedo con una cosa que habéis estado diciendo todos, y ya con esto cerramos, y es, creo que se debería de fomentar, ya no sé si con asignaturas, porque habrá que ver qué forma, ¿no? Pero microcredenciales de cómo utilizar, ya se puede pensar si como media asignatura, medio crédito, o sea, crédito, 2 créditos, o directamente masterclass, o directamente open class, de cómo se utiliza, cómo se puede utilizar ética y legalmente ChatGPT en tu firma jurídica. Y ahí puede ser una formación permanente, pues se puede, o sea, yo creo que entre todos lo podemos pensar. De hecho, os pediré también colaboración si os apetece el proyecto, y yo creo que eso debería de ser transversal y que se pueda incluso hacer ya desde primero, porque es que en primero ya te están haciendo redacción de convenios, en derecho, en familia, ya lo están haciendo, entonces ya desde el inicio, que ya no esperen a cuarto, porque si no ya los tenemos viciados. ¿Vale? Yo, por una experiencia personal, y con esto ya que finalizamos, como decías, de que efectivamente, o sea, ves cuando te han utilizado un documento de este tipo, ¿no? Con ChatGPT. Ayer estaba cerrando, voy a decir el pecado y no el pecador, ¿no? Porque no lo puedo decir, pero estoy cerrando un contrato, un acuerdo de colaboración muy bueno y tal, y cuando lo leo digo, pero esto ¿quién te lo ha hecho? Era un ChatGPT. Y digo, pero vamos a ver, querido, lo tengo que dar la vuelta. Por eso te digo que esa herramienta bien utilizada, fantástica, pero mal utilizada, que es lo peor del mundo. Aparte queda fatal, porque está hablando de una institución importante, ¿no? Utiliza el ChatGPT. No solo para junior, ¿no? No, para todos. O sea que deberíamos de ofrecerlo. Deberíamos de ofrecerlo, oye, no solamente para los que están en grado, sino para ya seniors que puedan hacer ese tipo de, pues no lo sé, ¿cuánto tiempo se puede dedicar en esa formación? Pues ya se puede plantear, se pueden hacer un masterclass de 2 horas, práctico con talleres, lo que yo doy formación a empresas, ¿no? Bueno, pues damos cierre a esta charla. Millones de gracias por haber asistido. Quisiera que seáis parte, como os he dicho al inicio, que estéis con nosotros. Sois los primeros, sois las primeras empresas, sois las primeras personas y sois la cara y la imagen de lo que queremos, de los altavoces que queremos tener. Y si os parece, vamos retomando las líneas, nos escribimos, os voy escribiendo y vemos qué posibilidades que os apetece, que os dejan hacer, qué podéis hacer y trabajamos todo eso, ¿vale? Millones de gracias por estar aquí, de verdad, muy agradecida.